Hola, a continuación les presento el video resumen número 1, correspondiente al curso Trabajo Teórico Práctico. La fuente de este video, el libro Metodología de la Investigación, sexta edición, elaborado por Roberto Hernández Sampieri. Se analizarán los primeros 5 capítulos de este libro. Capítulo 1, definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. ¿Qué es la investigación? A grandes rasgos es un conjunto de procedimientos aplicados a un fenómeno o al estudio de un problema. El enfoque cuantitativo es un enfoque que va de lo general a lo particular, es decir, es deductivo. Los resultados de este análisis son datos numéricos, normalmente resultantes de una medición con métodos estadísticos. Se generan hipótesis previo a la recolección de los datos, sigue un proceso sistemático, es decir, un orden lógico, donde no pueden saltarse los pasos. En el cualitativo, por su parte, es subjetivo, es decir, las creencias del investigador influyen en el resultado. Es inductivo, va de lo particular a lo general. Es un estudio donde la hipótesis pueden generarse antes, durante o después de la investigación, y la recolección de los datos, la muestra y el análisis de estos normalmente se realiza de forma simultánea. Para entender un poquito mejor las diferencias de estos dos enfoques, tenemos el siguiente recuadro donde menciono las principales características. Sin embargo, son muchas más las que pueden incluirse. En el enfoque cuantitativo es objetivo, en el cualitativo es subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Subjetivo es que influye mis creencias como investigador en el resultado. Deductiva lo habíamos visto, que va de lo general a lo particular. Inductiva, que va de lo particular a lo general. En el cuantitativo, la posición del investigador es neutral. En el cualitativo es explícito. En el cuantitativo se prueban las hipótesis. En el cualitativo, durante todo el estudio se pueden generar hipótesis. No sigue una estructura eh, tal y como si la sigue el cuantitativo. Es decir, el cualitativo es más flexible, más abierto. Normalmente el resultado de los cualitativos son datos numéricos. Y en el cualitativo son textos, imágenes, objetos. Capítulo 2. Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa, mixta. Entonces, ¿cómo surge un proyecto? Bueno, todo proyecto o toda investigación surge a base de una idea. Esa idea debe ser una idea novedosa, debe ser algo que no se ha investigado todavía o debe ser algo en lo que el conocimiento que tenemos es muy poco, es muy vago, no existen investigaciones acerca de este tema o quiere darse un enfoque diferente al que ya se ha dado. Es importante que esas ideas se centren en una investigación previa. Si yo tengo un tema de investigación o un tema que me interese, antes de plantear esa idea, es importante realizar una revisión de, de lo que se ha realizado, de lo que se ha hecho sobre ese tema. Ahí es donde recurrimos a las fuentes, donde esas fuentes pueden ser internet, pueden ser libros, pueden ser eh, medios audiovisuales, pueden ser artículos, investigaciones, tesis, y con base en esa investigación que realicemos, podemos descartar esa idea, podemos afinarla y podríamos ya iniciar a generar nuestras preguntas de investigación y continuar con el proceso. Capítulo 3. Planteamiento cuantitativo del problema. Entonces, ¿qué es el planteamiento cuantitativo? Básicamente es ya el proceso o el conjunto de procesos sistemáticos que se siguen para poder llegar al estudio de un fenómeno o de un problema. Básicamente se centra en 5 elementos principales. Los objetivos de investigación es establecer qué es lo que voy a hacer en esa investigación. Entonces estos deben ser medibles,
deben ser realistas. Las preguntas de investigación, bueno, van a responder al qué, al cómo, normalmente. La justificación de la investigación, bueno, es justificar mi estudio en diferentes contextos, ya sea para quién es importante ese estudio, qué es lo que implica ese estudio, a quién va a beneficiar, si es importante realizarlo. La viabilidad de la investigación, bueno, igual se puede visualizar de diferentes contextos, si es viable económicamente realizarlo, si hay recursos para realizarlo, si hay material para realizarlo. La evaluación de las deficiencias del conocimiento, bueno, es determinar si realmente ese tema o ese planteamiento que yo estoy haciendo, realmente no hay conocimiento acerca de él, si hay que profundizar en algún tema, si hay un hueco de conocimiento. Entonces, básicamente con estos 5 elementos yo puedo ya ir definiendo, ir planteando mi problema. Capítulo 3, planteamiento cuantitativo del problema. Bueno, continuamos con el capítulo 3. Hay diferentes tipos de planteamientos y diferentes propósitos. El evaluar, bueno, básicamente es establecer las variables que me van a permitir evaluar un problema, comparar, bueno, es encontrar o contrastar diferentes variables o diferentes escenarios en un contexto específico, interpretar, bueno, interpretar los resultados de ciertos estudios y analizarlos, establecer los precedentes, bueno, identificar qué estudios previos se han hecho, qué antecedentes tenemos y las causas de un fenómeno o problema de investigación. Lograr encontrar qué es lo que ha causado ese fenómeno o ese problema para poder llegar a encontrar soluciones. Capítulo 4. Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Una vez que ya tenemos nuestra idea, que ya hemos realizado una revisión previa de la bibliografía, nos centramos en el marco teórico. ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? Bueno, básicamente es plasmar en varias líneas de texto qué es lo que hay sobre el estudio o sobre el tema que yo estoy investigando, revisión de antecedentes, qué bibliografía me encuentro, bibliografía que sea de primera mano, que esté relacionada estrictamente con el enfoque de mi investigación. Entonces, hacer una revisión bibliográfica de todo lo que yo pueda encontrarme en algún artículo, en algún libro, en una fuente especializada y poder establecer qué antecedentes hay sobre este tema y cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. Bueno, esto nos va a guiar en el estudio que estamos realizando, va a evitar que cometamos errores que se han hecho en investigaciones anteriores, va a ser nuestro marco de referencia para continuar con la investigación sobre qué enfoques debemos darle. Siguiendo con el capítulo 4, ¿qué etapas comprende este desarrollo de la perspectiva teórica? Bueno, como lo dijimos, es la revisión analítica de la literatura correspondiente. Aquí es importante mencionar que no todo lo que vayamos a buscar sirve. Tenemos que hacer un análisis profundo de cuáles son las fuentes reales, que sean fuentes benignas, para lograr que nuestro estudio tenga bases sólidas. Posterior a eso, ya cuando tenemos nuestras fuentes identificadas, vamos a la construcción del marco teórico, que ya es un proceso donde vamos a tomar las ideas principales, lo que realmente nos sirve de esa bibliografía para nuestro estudio. Capítulo 5. Definición del alcance de la investigación que se realizará. Esto no es una clasificación como tal, ni es una tipificación del alcance, simplemente son
Son definiciones que nos van a lograr eh, llegar al entendimiento de cómo puede enfocarse una investigación. eh, no tiene un orden lógico, no es que una investigación se vaya a guiar exclusivamente por alguno de estos elementos. Pueden encontrarse todos, pueden encontrarse algunos durante la investigación. Entonces, el exploratorio es una investigación que se centra en encontrar algo nuevo, en buscar qué es lo que hay acerca de ese fenómeno. El explicativo busca el explicar un fenómeno como tal, descriptivo. Puede ser un, una descripción, busca describir un fenómeno como tal. Correlacional, espero que los conceptos hayan sido claros. Esto sería todo.